Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de Acopros. En este vídeo os traemos una charla del Servicio de Atención y Apoyo a Familias sobre la violencia de género y la diversidad funcional. Empezamos. Existen múltiples definiciones de la violencia de género, pero la más sencilla y la más clara es la que la define como aquella violencia ejercida sobre la mujer por el simple hecho de serlo. La violencia basada en el género, también llamada violencia machista, violencia contra las mujeres, se trata, según la OMS, de un problema social y de salud pública que alcanza proporciones de epidemia y que afecta muy negativamente a las aspiraciones de muchas mujeres y su capacidad de control sobre sus propias vidas, llegando a poner en peligro su salud, dignidad y la propia supervivencia, así como la de sus hijos e hijas. Hay que remarcar, por tanto, que cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un fenómeno global que se extiende por todos los países y afecta a las mujeres de todos los niveles sociales, culturales y económicos. Existen diferentes formas de violencia contra las mujeres, pero una de las más comunes es el maltrato ejercido por su pareja, lo que hace más probable que se conviertan en ataques repetidos. Hay que tener en cuenta, además, que las lesiones físicas sufridas a causa de las agresiones tienen un gran impacto psicológico y suponen un factor de riesgo para la salud de las mujeres a largo plazo. También es importante recordar que a nivel social, la violencia del hombre contra la mujer es una manifestación de la desigualdad de género y un mecanismo de subordinación de las mujeres. Generalmente, los abusos comienzan en los primeros años de la relación de pareja y con el paso del tiempo su frecuencia e intensidad suele ir aumentando, aunque no en todos los casos se da de la misma manera. Un aspecto importante a tener en cuenta es que en muchas ocasiones, durante el principio de la relación, la violencia no se da de manera constante, sino que se da por ciclos, o se alternan las fases de agresión con las de cariño. En 1979, Walker describió el ciclo de la violencia, en el cual señala tres fases, que pueden ser variables en cuanto a la intensidad y duración, incluso cuando hablamos de la misma pareja. La primera fase es la acumulación de la tensión y se caracteriza por pequeños incidentes que llevan a un aumento de la tensión entre la pareja. Esta tensión acumulada da lugar a una explosión de violencia de mayor o menor gravedad. Es la segunda fase, o lo que conocemos como episodio agudo. Inmediatamente tras esta viene la tercera fase, que es la calma o también llamada luna de miel, en la que el agresor se muestra muy cariñoso pidiendo perdón a la mujer y prometiéndole que nunca más volverá a ocurrir. Pero al poco tiempo vuelve a aumentar la tensión y a repetirse el ciclo. Con el paso del tiempo, el maltrato es cada vez más frecuente y severo. Disminuye la fase de arrepentimiento y cariño y aumenta la probabilidad de que se cronifiquen las consecuencias psicológicas del abuso. Existen distintas formas de violencia. Violencia física hace referencia a un uso deliberado de la fuerza. Golpes, empujones, palizas son acciones intencionales que suponen un daño y o un riesgo para la mujer. Violencia psicológica supone un daño para la integridad psíquica y emocional de la mujer. Son los insultos, las humillaciones, las amenazas. La violencia social y ambiental sería una forma de maltrato psicológico, pero dirigido específicamente a erosionar la vida social de la mujer y su ambiente, consiguiendo así el control de este ámbito por parte del agresor. La violencia económica comprende aquellos actos dirigidos a controlar el aspecto económico de la vida de la mujer, generando así una mayor dependencia. Y la violencia sexual es la que obliga a la mujer a mantener intimidad sexual forzada. No podemos olvidar que la violencia psicológica va a acompañar siempre a cualquier otro tipo de violencia. La violencia siempre genera una serie de secuelas, y las secuelas que sufren las víctimas de violencia de género se dan en todas sus áreas. Existen secuelas emocionales y afectivas, como la baja autoestima, los sentimientos de culpa, el miedo, la dificultad para reconocer y expresar emociones y un largo etcétera. Secuelas cognitivas, como problemas de concentración, pérdida de memoria, confusión, dificultad para pensar en el futuro, etc. Secuelas a nivel de comportamiento, como el aislamiento social de la víctima o las dificultades en la comunicación. Y secuelas físicas, que incluyen todo tipo de lesiones, moratones, dolor generalizado, etc.
¿Y qué pasa cuando analizamos la violencia de género en el ámbito de la discapacidad? Pues vamos a ver lo que nos dicen distintos estudios. La macroencuesta de violencia contra la mujer del 2015 dedica un capítulo específico a este tema, concluyendo que las mujeres con discapacidad acreditada, es decir, aquellas que tienen un dictamen igual o superior al 33%, presentan una prevalencia de cualquier tipo de violencia en la pareja superior al resto de las mujeres. Esta encuesta indica que el 16,8% de las mujeres con discapacidad acreditada que han estado en pareja han sufrido violencia física en el seno de la misma en algún momento. La encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia realizada por el INE en el 2008 determinó que 12 de cada 100 mujeres españolas que tienen una discapacidad acreditada ha sido victimizada físicamente de manera severa, un porcentaje que duplica al del resto de mujeres, situado en un 6,4%. A nivel internacional, el informe del Parlamento Europeo del 14 de octubre del 2013 sobre las mujeres con discapacidad afirma que existen estimaciones que muestran que las mujeres con discapacidad tienen entre 1,5 y 10 probabilidades más de ser víctimas de abusos que las mujeres sin discapacidad. El informe del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la Unión Europea del 2007 ya alertaba sobre el hecho de que casi el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de actos de violencia psicológica y física y que el riesgo que corren estas mujeres de ser víctimas de actos de violencia de carácter sexual es mayor que el que corren otras mujeres. ¿A qué corresponde esta mayor prevalencia de la violencia de género dentro del ámbito de la diversidad funcional? Pues se han hecho distintos estudios al respecto y se han encontrado algunos factores que incrementan el riesgo de violencia contra estas mujeres, en general en todas las discapacidades. El CERMI señala, por ejemplo, dentro de estos factores, la mayor dependencia de la existencia de otras personas, que en ocasiones puede ser quienes les maltratan, con el miedo asociado a la pérdida de cuidados que conllevaría la ruptura. Una percepción por parte de las mujeres con diversidad funcional de que están en deuda con las personas que le prestan asistencia y o aquellas de las que dependen económicamente. Menor autoestima y empoderamiento, dificultades en el acceso a la educación y o al mundo laboral, produciéndose así una mayor dependencia económica. Mayores dificultades para expresar los malos tratos debido a problemas de comunicación principalmente y a falta de información sobre la violencia. Falta de foros adaptados a sus necesidades, donde compartir sus experiencias de vida y aprender a su vez de las experiencias de vida de las demás. Políticas públicas sin perspectiva de la discapacidad y tendencia a homogeneizar las necesidades de las mujeres con distintas discapacidades. Servicios y recursos públicos no accesibles. Carencias en la sensibilización y formación de profesionales susceptibles de atender a víctimas de violencia de género con discapacidad, en el sector educativo, de la salud, jurídico, social, de las fuerzas y seguridad pública, etc. En concreto, si hablamos de discapacidad auditiva, se han encontrado como factores específicos, entre otros, principalmente aquellos referentes a las barreras de comunicación. La existencia de mayores dificultades para expresar los malos tratos debido a estos problemas de comunicación, menor credibilidad que habitualmente se otorga a una mujer sorda que tiene problemas de comunicación, mayores dificultades de acceso a la información y servicios debido a las barreras de comunicación a las que se enfrentan, una autoestima más baja, la existencia de lagunas o falta de información sobre las propias afectadas por parte de las y los profesionales que atienden servicios de atención e información a estas víctimas. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? El CERMI hace algunas recomendaciones al respecto. Mejorar el conocimiento de las situaciones de violencia. ¿Cómo? Registrando el dato de violencia en la historia clínica o en la ficha social de las mujeres con distintas discapacidades, por supuesto con el consentimiento de la mujer y especificando si se trata de violencia en la pareja o procede de otro miembro de la familia o de otra persona cuidadora. Indicar también el tipo de discapacidad que presentan. Mejorando la educación y formación a profesionales, incluyendo contenidos específicos que aludan a la discapacidad en todos los grados universitarios y FP,
impartiendo formación especializada en discapacidad y perspectiva de género. Se trata de mejorar la formación para mejorar las competencias profesionales, impartiendo formación al personal de valoración para la detección de casos de violencia e incorporar indicadores para la detección de la violencia que se ejerce sobre estas mujeres con discapacidad en todos los sistemas. Hay que visibilizar el alcance de la problemática de la violencia contra las mujeres con diversidad funcional entre el personal que realiza atención directa. Hay que formar a los diversos colectivos de profesionales implicados en la atención e información, profesionales del área educativa, sociosanitaria, de los medios de comunicación. Hay que hacer sensibilización, realizar campañas de concienciación social sobre el elevado índice de violencia de género que padecen estas mujeres y sobre la importancia de dar una respuesta a estas situaciones. Hay que incidir en la importancia de denunciar, para lo que la Administración competente ha de habilitar los mecanismos necesarios para atender las necesidades de las mujeres con discapacidad. Hay que informar y formar a las mujeres, garantizar el derecho a la información haciéndola accesible, adaptar la formación a las necesidades y la realidad de las distintas discapacidades, facilitar el acceso de las mujeres con discapacidad a las diferentes formaciones. A nivel de detección, realizar una detección temprana para no tener que llegar a casos extremos. Facultar al personal sanitario como principal detector de casos, ya que las mujeres con discapacidad son usuarias habituales de estos servicios. También incluir a las asociaciones del ámbito de las distintas discapacidades en el trabajo de detección. A nivel de atención, incluir la perspectiva de la discapacidad, atendiendo a las peculiaridades de las distintas discapacidades. Fomentar la autonomía personal, dirigirse siempre directamente a las mujeres con discapacidad, no a sus acompañantes. Debe asegurarse un trato individualizado, intimidad y libertad para que se expresen. Establecer protocolos de seguimiento y control. Recomendaciones específicas en la discapacidad auditiva. Pues sobre todo aquellas que van encaminadas a eliminar las barreras de comunicación. Distribuir información sobre violencia en distintos formatos accesibles y adaptados a las personas sordas, tales como formatos visuales en lengua de signos y textos adaptados a lectura fácil. Habilitar servicios y sistemas de telefonía que permitan emitir y recibir mensajes escritos en todos los servicios públicos que atienden situaciones de violencia. Dotar de bucles magnéticos portátiles y de emisora FM a los servicios públicos que atienden situaciones de violencia. Adaptar los servicios de atención psicosocial, haciéndolos accesibles y cubriendo las necesidades de las mujeres sordas. Algunos recursos disponibles. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene una web informativa muy completa. Como veis ahí, uno de los recursos que señalan es la atención a través del 016 y decir que esta atención es accesible a través del www.svisual.org. En la Xunta de Galicia, la página de Igualdade también tiene un apartado de recursos muy completos. Dentro de este apartado hay disponible una guía que está ahí señalada que puede descargarse. Vale, si nos descargamos esta guía, dentro de los recursos de apoyo y atención psicológica aparece marcado el teléfono a través del cual se puede solicitar esta atención psicológica en el Centro de Información a la Mujer. Y si no, una atención de emergencia psicológica a través del 112. Por último, señalar el proyecto ALBA de la CENSE, específico para mujeres sordas, a través de la web que aparece también en pantalla. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero que os haya resultado interesante y lo más importante de todo, que os haya facilitado información útil y relevante, ya que el problema de la violencia de género es una lacra que como sociedad nos afecta a todos y a todas. Por supuesto, para cualquier duda o ampliar información,
No dudéis en poneros en contacto con nuestro servicio de atención y apoyo a familias a través de nuestros teléfonos o de nuestro correo electrónico que tenéis ahí en la pantalla. De nuevo, muchas gracias.